Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder transmitir un programa más desde las instalaciones de la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula y con el apoyo obviamente del equipo de Amigos TV. Arrancamos un diálogo más. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Listos para nuestra serie Liderazgo Bíblico? Así es, hermano Carlitos, una vez más, pues damos la bienvenida a nuestra audiencia, a las personas que siempre están pendientes ahí de Diálogo de Fe y Salvación por las distintas plataformas donde estamos, ¿verdad? Todos los miércoles a las 18 horas. Y pues estamos muy contentos de poder estar una vez más en el episodio 147, por cierto. Ya son 147 programas que el Señor nos permite, ¿verdad? Usted, y la verdad estamos muy contentos de poder estar en esta dinámica, ¿no? Con Diálogo de Fe y Salvación. Creo que, como usted lo decía al principio, ¿no? Haciendo un poco ahí de remembranzas, dijo, quizás no pensamos que fueran a ser tantos capítulos, pero la verdad estamos muy contentos de que ya sean 147. Yo creo que la clave está en no llevar la cuenta. Ah, sí, exacto. Ni tener un como tipo de límite o algo por el estilo, ¿verdad usted? Exacto. Yo creo que la emisión de las ideas, el objetivo principal tiene que ver, ¿verdad usted? Con el deseo de compartir principios, compartir ideas. Así es. En un mundo en donde pues las ideas importan. Exacto. Es necesario que la iglesia de hoy... y más cuando hablamos de estos temas, ¿no? Exactamente. Por cierto, hace poquito vi una publicación de la Municipalidad de Chiquimula, pastor. Uh-huh. Aparte de aquella otra que estuvo feíta, va, que la ONG aquella que estuvo hablando de la agenda ahí en la Muni, pero, ¿sabe? Me llamó la atención porque vi medios de comunicación, por cierto, algunos de los que donde salimos, como Diálogo de Fe y Salvación, presentes en una reunión que tiene que ver con asuntos de transmisión, creo yo, de algunos principios, algunas cuestiones. Sí, pero pues, a lo que quiero llegar, qué bueno que los medios de comunicación cristianos estén ahí. Exacto. Estén presentes en la comunidad. Es que todo. Sí. Y creo yo que tenemos que tener mucho cuidado con querer pensar, por ejemplo, que como segmento cristiano solamente llegar a los cristianos. A los cristianos. Yo creo que eso es peligroso. Sí. Tenemos que preparar contenido para llegar a todas las personas. Correcto. A todas las personas para que las ideas, ¿verdad? Ustedes vayan permeando en una sociedad la cual cada vez, pastor, está en declive y la iglesia necesita estar presente. Claro, yo creo que en parte, ¿no? Nuestro objetivo como medios y como personas debe ser ese, ¿no? Generar un impacto en la sociedad, en la cultura en que vivimos. Como lo mencionábamos en el capítulo anterior, es algo natural en todo creyente desear ver su entorno transformado por la gracia y la misericordia del Señor. Así que yo creo que todos nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos de Cristo, anhelamos ver nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestras familias, los espacios colectivos en los cuales nosotros nos movemos, nuestro trabajo, el colegio, la universidad, en cualquier lado. Yo creo que hay un anhelo natural porque esos espacios sean transformados por la gracia y el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un paréntesis, pastor, obviamente conectado con lo que usted está diciendo. Usted hablaba de espacios, usted hablaba de impacto. Y hoy precisamente tenía yo un diálogo con una persona y hablábamos al respecto de eso. Yo en lo personal, pastor, le soy muy sincero. Uh-huh. Tengo una crisis, así literal, ¿verdad usted? Una crisis tal vez un choque. Es un choque con relación al modelo eclesial que hacemos. Sí, pues.
el modelo del culto, Sí, pues. el modelo de hacer reuniones. Usted piensa que la iglesia tiene que ser más disruptiva, dijo. No, es que mire, le ponía un ejemplo, por cierto, un saludo a nuestro hermano Mario Iglesias, ¿no? Usted allá, Saludos, Mario. Uribe Costa. Hasta Uribe Costa. En algún momento nos ha visto Mario. La región de Euskadi, ¿no? Euskadi es el Bilbao, Atlético. País Vasco. País Vasco, el Atlético de Bilbao. Bueno, el equipo de ahí, ¿verdad? Sí. Pero hablamos algo, nos comparte siempre cómo va en su misión. Y solo quiero tomar en cuenta esto, pastor, de cómo el ministerio se realiza. Yo en lo personal, es una opinión personal, creo que es la forma de profundizar en las relaciones con la gente. Sí. Correcto. De relacionarnos con la gente. Es que ahí está la iglesia. Y nosotros hemos reducido la iglesia a ir al culto. Nada más. Y con esa ida al culto, está bien, se edifica usted, pero es que usted no impacta. No trasciende. Sí, yo pienso que la ida al culto está muy ligada, ¿no? Con cosas para mí. ¿Ya? O sea, hablando en un sentido personal, ¿verdad? Mi asistencia a los servicios, como estamos viviendo en una época, ¿verdad? Usted, eclesial de mucho consumismo religioso, ¿verdad? Entonces, la ida al culto los domingos generalmente tiene mucho que ver con cosas, tener cosas para mí y no realmente un desprendimiento de algo y dar yo. ¿Me entiende? O sea, ¿cómo yo puedo aportar a la comunidad, a las personas con las que me relaciono? Que es parte de lo que usted está diciendo. Y el problema es, mire, Eddie, que nos debemos a ellos. Exacto. O sea, como iglesia, el diseño natural de la iglesia es hacia ellos, hacia la persona que aún no conoce. Exacto. Y el problema es que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exacto. Y nosotros hemos enfocado la iglesia hacia nosotros. Ahora, en ese movimiento intencional hacia ellos, automáticamente nosotros somos edificados. Correcto. En las relaciones de alcance. Sí. Pero hemos limitado muchas cosas, fíjese, y es ahí donde no hemos permeado, donde las ideas no han permeado. Ha sido solo de manera institucional, ¿verdad? Usted, iglesia institucionalista. Se ha vuelto muy monótono, ¿no? Exacto. Y lo peor que también este hermano me tiraba una puya también por ahí, ¿verdad? Usted, porque bueno, ustedes hablan de eso, pero ¿cómo? Bueno, le explicaba entonces yo, no, es que estamos trabajando la estrategia esta, pero esto implica gente. Claro. Esto no va a ser con un avivamiento de un par. Sí, yo recuerdo. Yo creo que en algún momento cuando empecé iba a leer a escritores. Hay unos escritores ahí que quizás tienden a tocar, ¿no? A ventilar las heridas de la iglesia en cuanto a este tema, ¿verdad? Yo creo que Timothy Keller es uno de ellos. Sí. Hay un argentino que se llama Lucas Magnin también que habla mucho de eso, ¿verdad? Y precisamente la vez pasada también estábamos hablando sobre ¿cómo es que se llama? Fabián Liendo. Ya Sebastián Liendo también, que es el hijo de él y hace en teología de esta forma, ¿verdad usted? Y algo que a mí me ha llamado la atención y que logro ver en lo que ellos conversan, ¿verdad? Y que son gente que conoce, que Dios la ha dotado con conocimientos bíblicos para beneficiar a la iglesia, a la comunidad, ¿verdad usted? Y uno de los puntos que también yo creo que es totalmente válido que reflexionemos en eso, uno de los puntos que todos estos escritores están planteando es que basados en el Nuevo Testamento, nosotros deberíamos de hacer un análisis riguroso de nuestra cultura, lo que nos rodea, y en base a eso ofrecer una propuesta de valor a la comunidad, ¿verdad usted? O sea, estamos hablando de presentar el evangelio, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Pero quizás muchas veces nosotros lo hemos enmarcado demasiado en lo tradicional que recibimos nosotros en su mayoría fuimos evangelizados por misioneros norteamericanos, ¿no? Que ya traían un modelo y que muchas veces no fundaron aquí iglesias autóctonas, sino que vinieron a pegar el modelo que copiaron allá en Norteamérica, ¿verdad usted? Sí, entonces y no siempre funciona ese modelo. No, claro. Tal vez hay una cultura específica en donde el modelo de culto funciona. Pero aquí no. Aquí no termina por llenar o por satisfacer. Y sabe, perdón, solo voy a completar esta idea.
vivimos nosotros en una época en donde un culto a la semana, o 2 o 3, si usted quiere, no sacia. No termina por saciar la sed de un discípulo de Cristo. Necesitamos buscar más allá, necesitamos búsqueda personal y necesitamos también involucrarnos en el quehacer comunitario nosotros, en el espacio donde vivimos y todo eso, y formar relaciones saludables con la gente y a través de ellas compartir el evangelio. Yo creo en el culto desde dos perspectivas, pastor. Desde la perspectiva comunitaria, número 1, fortalecer relaciones. Entiendo que congregarse es no negociable. Fortalecer relaciones, motivarnos al amor. Entrenarnos. Lo vemos. Capacitarnos. En el Antiguo Testamento. Exacto. Malaquías, por ejemplo, habla de eso. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, también. Número 1, comunidad. Y número 2, especializarnos. Sí. O sea, los cultos, ¿verdad? Usted, esa comunión para especializarnos en tema bíblico específico. El Señor llamó al pastor de una manera más específica. Exacto. Para prepararse de una forma más específica. Así es. Para dar detalles tal vez más específicos de las Escrituras. Exacto. Pero, de eso a pensar que solamente eso es la iglesia, ahí está el problema. No, ahí está el problema. Sí. Entonces, necesitamos volver al modelo. Exacto. En donde todos, pastor, todos estamos llamados, por ejemplo, a profundizar en las relaciones con las personas con relación a ese tema. Correcto. Sí, para que la gente comprenda, para que la gente entienda. O sea, no es, mira, yo voy a la iglesia. A veces tampoco, bueno, que no está mal, va, ustedes no nos vayan a malinterpretar. Te invito a mi iglesia. Está bien que invites a la gente a la iglesia, sí. Perfecto, estoy de acuerdo, totalmente. Pero estás entablando una profundidad con él. Debe haber una intencionalidad. Estás entablando una profundidad de compartir el evangelio con la persona. Exacto. O solo quiere llevarlo. O quiere llevarlo a la iglesia. Y sí, que lo convenzan en la iglesia. Ese es el problema. Entonces yo creo que necesitamos volver a esa parte. Entonces, a partir de eso, mire, pastor, es de donde se ven las falencias, ¿verdad? Usted, del impacto cultural que podemos tener en nuestra sociedad. Sí. Y es ahí pues la decadencia que estamos teniendo, y es un reto grande que la iglesia tiene. Pero bien, continuamos estudiando los modelos de liderazgo, pastor. Así los es. de hoy están vuelacabezas. Así es. Todo aquel liderazgo de poder y dominio, o personas que piensen que el liderazgo tiene que ver con poder y dominio. Este modelo de hoy, unos 3 puntitos que están al principio ahí. Y estamos hablando del modelo de los apóstoles específicamente, ¿no? Exacto. Y hablamos un poquito de cómo la iglesia primitiva trabajó, ya vimos por ahí cómo eligieron liderazgo, y va avanzando el tiempo, ¿verdad usted? Y ahí vamos a hablar un poquito de Saulo, Exacto. de Pablo, de Bernabé, por ejemplo. ¿Y cuál fue la relación entre los apóstoles, pastor? Sí. O sea, ¿había un cacique? ¿Había un ultra, super, mega... El mero mero. poderoso? ¿O eran una comunidad? Sí. Yo pienso que, bueno, para ofrecer un poquito de trasfondo por si hay oyentes nuevos, ¿verdad? Hemos venido en el último programa, estuvimos analizando un poco el liderazgo de los apóstoles visto a través de 2 lentes. Principalmente el lente de Hechos capítulo 6, en donde pues se suscita, ¿no?, uno de los primeros problemas de la iglesia primitiva, y es que las viudas de los griegos eran mal atendidas, ¿verdad? Y vemos ahí cómo los discípulos gestionaron para resolver ese problema. No obviaron, no omitieron el problema, ¿verdad? Sino que buscaron una forma de resolverlo y lo resolvieron. Y en esa resolución de los problemas se ve que no hay jerarquías. Ya lo que usted estaba diciendo, no hay un mandamás, no hay un mero. No. ¿Ya? Y también, aparte de eso, vimos Hechos capítulo 13, que es la iglesia de... el primer ejemplo es la iglesia de Jerusalén, ¿no? Hechos 6. Y el segundo es Hechos 13 en la iglesia de Antioquía. ¿Ya? Y ahí también vemos que habían, dice, profetas y maestros, plural. ¿Ya? Y se lista ahí. Pero ciertamente no se especifica una jerarquía. No dice quién era el jefe, quién el que llevaba la voz cantante. No, ¿verdad usted? Solamente dice que el Señor habló. Exacto. El Espíritu Santo habló y dice, apártenme a estos 2 para la obra a la que los he llamado, ¿verdad? Y de ahí vamos a partir, porque era necesario mencionar esto, porque de ahí vamos a partir y vamos a hablar un poco para empezar, ¿verdad usted?, de la relación que existe entre Bernabé y Pablo.
o Saulo, ¿verdad? Exacto. Y aquí hay que entender algo bien importante, mis hermanos. Tenemos que ver que en el orden de conversión, si queremos decir así, ¿verdad? Pues Bernabé era un discípulo maduro ya en el Señor. Mucho más antiguo, con más antigüedad. Que Pablo. Y viene y comienza un proceso en donde lo comienza a guiar. Exacto. Podríamos decir, si en algún momento en la interpretación de hoy, ¿verdad? Que Pablo tenía que sujetarse y estar bajo la autoridad o bajo la cobertura de Bernabé, ¿verdad? Sí. Usted? Y tenía que pasar muchos años para que Pablo hiciera cosillas que tal vez Bernabé tenía que indicarle qué hacer, ¿verdad? O cederle, ¿no? Exacto, pero vemos ahí una relación, pastor, la cual es una relación lineal, ¿verdad? Exacto. Y horizontal. Y se observa cómo, por ejemplo, en su relación, ellos, por ejemplo, Bernabé en algún momento va y lo presenta con los apóstoles, ¿verdad? En Jerusalén. Y se da esa relación lineal, pastor. Pienso que esa cronología ahí de esos hechos que se dan en esa cercanía, en lo que usted acaba de mencionar, empezando por lo que usted acaba de mencionar, ¿va? Acto 1, digamos, Pablo y Bernabé presenta a Pablo a los hermanos en Jerusalén, ¿ya? Y acto 2, Bernabé va a buscar a Saulo o a Pablo para que le ayude con unos temas en el ministerio en Antioquía, ¿verdad usted? O sea que, y a partir de ahí hay algo que me llama la atención. Después ellos son enviados en un viaje misionero, ¿verdad? En el capítulo 13, que ya lo mencionamos. Y llama la atención que de ahí se da una dinámica que a mí siempre me ha parecido interesante. Hace poco la descubrí, por cierto, en donde el libro de los Hechos empieza a mencionar a veces primero a Pablo y a veces primero a Bernabé, dejando a entender quién. Y ahí es, miren, hermano Carlitos, es donde uno ve. Piquemos piedra ahí. Ajá. De que qué interesante es ver cómo Pablo no tenía ningún problema en que Bernabé liderara en ciertos asuntos donde Bernabé sin duda tenía dones, talentos y habilidades para sacar adelante las cosas. Pero tampoco Bernabé tenía problemas, ¿verdad? Con que Saulo, el recién convertido, el nuevo, ¿ya? Llevara también la voz cantante, el liderazgo en ciertos asuntos que él sin duda dominaba, ¿verdad? Exacto. Pluralidad. O sea, es interesante ver esa parte, cómo el corazón, o sea, el corazón del servicio, el corazón del siervo, pastor, no es un corazón dominante. Exacto. No es un corazón exclusivo, o sea, en donde la unción, y hasta que aquí hay que cambiar hasta tono de voz, ¿va usted? Hay que la unción está sobre alguien en específico y el resto no. O sea, que aquí vemos que el Espíritu del Señor puede usar a cualquiera. Exacto. Y lo que vemos ahí, hermano Carlitos, es que el paso de liderazgo es normal y natural. Ya, nadie busca beneficiarse. Ni busca ser más importante que el otro. Exacto, no vemos a Bernabé y a Saulo, no vemos a uno peleándose por quién va a hablar en este lugar, ¿verdad? Porque al final era el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? ¿Quién va a hablar aquí? ¿Quién va a tomar la palabra aquí? No vemos ese tipo de discusiones, ¿verdad usted? Sino que en determinados momentos actúa Bernabé y en determinados momentos acciona Pablo, ¿verdad? Exacto. Creo, hermano Carlitos, qué bonito reflexionar sobre un liderazgo así. Sobre un liderazgo, mira, hermano Carlitos, donde los celos ministeriales no existen. Exacto. Ya, no existen, sino que cada quien se ocupa de su área. Exacto. Y de la especialización según sus dones. Exacto. En cuanto al desarrollo de la iglesia. Fluye, ¿verdad? Nosotros tenemos un pequeño testimonio aquí en la iglesia bautista. Vamos a contarlo. No, ¿son cuántos? 6 años, pastor. Ya, 6 años de ministerio. Aquí 5, pero 5, bueno, unos meses antes. Acá 6 años. Casi 6. 6 años. Y trabajando junto con mi hermano Eddie, desde el principio, la convicción siempre, bueno, yo en lo personal siempre tuve la convicción de la pluralidad de ancianos. De liderazgo, de liderazgo de varios, si es posible más, pues más. Pero siempre lo que quiero contar es de que siempre hay una pregunta. Mire usted, pero en la iglesia, ¿quién es el que manda? ¿Verdad? ¿Quién es el mero?
O sea, siempre existe ese... El cuestionamiento. Exacto. La curiosidad es saber, ¿no? Nos cuesta ver. ¿Cómo ustedes pueden ser pastores dirigiendo una misma iglesia? ¿Cómo no se pelean, por ejemplo? Por ejemplo. Entonces, ¿pero por qué? Porque miramos una escala jerárquica siempre. Sí, es que la verdad es que estamos tan acostumbrados a ver un modelo jerárquico y piramidal que ya nos parece normal. Exacto. Ya nos parece normal tener a alguien en la cúspide de la pirámide, Sí, ¿verdad? ¿Usted cúpula. para qué? Para que domine y para que diga qué se Dicte. va a hacer y qué no se va a hacer, ¿verdad? Usted. Exacto. Y si es posible que mande al otro que dice que es pastor también. Exacto. O sea, por ejemplo, y no funciona así, queridos hermanos. Funciona en un sentido en donde cada uno con nuestros dones, con nuestra especialidad, con Cada uno nuestro ministra a los carácter. otros, ¿va? Exacto. Ministra, y obviamente hay cargos, hay responsabilidades específicas en donde cada uno nos desempeñamos sin estar averiguando que quién es más o quién es menos. Exacto. Pero eso, y aquí lo encontramos, por ejemplo, muy marcado, ¿no, Pablo? Usted, fuera de cámaras, hablábamos un poquito acerca de algunos ejemplos, por ejemplo, de Pablo, que no tenía ningún problema con mencionar los que andaban con él. Exacto. O sea, la gente que le colaboraba. Que de hecho casi nunca Pablo anduvo solo. No. O andaba con Lucas, Claro. que era quien narra el libro de los Hechos, ¿no? Tercio, por ejemplo, la otra que andaba con él también. O anda con algo, Marcos. Marcos anduvo Ya, con él. Bar, que al primero lo echó, ¿verdad? Pero después lo volvió a jalar, pero mire ¿verdad? qué usted? interesante. ¿Y sabe quién influyó en que lo tomara de regreso? Ajá. Bernabé, ¿verdad? Porque Sí, pues. Bernabé, según la definición del nombre de él, pues, tiene que ver con un tipo que pasivo, ¿verdad? Usted de Exacto. carácter. Ahora, Además, Pablo era militar, ¿va? sí, Usted, pues. Pablo tenía, era ¿qué? Algo mecha corta, siento yo. Y Bernabé tenía una mecha más grande, ¿verdad? Usted? Entonces ahí es en donde se compensa, creo yo, pastor, y creo que es el objetivo de eso, porque la Biblia habla específicamente cuando dice, y lo vamos a ver en el otro punto, pero habla específicamente de cómo los diferentes dones sirven para eso, Exacto. para edificarnos mutuamente. ¿Por qué? Exacto. Porque hay fortalezas de alguien que ayudan a las debilidades del otro y obviamente de la misma forma al siguiente. Entonces, eso es lo que hoy en día no existe. Sí, muchas Tenemos veces. ese problema. Entonces necesitamos volver a ese modelo bíblico, Correcto. donde más gente esté involucrada. Así es. Y si se puede pensar en un tercer pastor, Claro. gloria a Dios, por cierto. 4 o si 5. queremos testificar aquí en la iglesia específicamente, estamos ya orando y estamos ya ahí platicando, ¿verdad? Usted, y esperamos en Dios que en un tiempo no muy largo, algo corto plazo, mediano plazo, poder decir, bueno, que aquí somos 3. Sí, pues, exacto. O sea, Y podemos trabajar según nuestros dones, Claro. según nuestras lo en que el Dios... área- en el área específica que Exacto. tiene que ser, y todos entendiendo que somos lavadores de pies. Exacto. Servidores. Nadie con una superioridad espiritual o ¿qué? Moral. Exacto. O uncional, no sé si sería así la palabra, ¿verdad? O sea, que alguien tenga más unción que otro. No, Sí, pues. yo creo que todos estamos llamados a ello, y qué bueno. Yo creo que se ahorraría muchos líos la iglesia de hoy, pastor, si ese modelo fuera practicado entre nosotros. Sí, pues. Pero bien, vamos porque ya tenemos el tiempo de la cápsula del día con Así nuestro es. hermano Eddie Osorio. Nos comparte siempre buenos principios, y hoy creo yo que tiene por ahí una cápsula muy buena nuestro hermano Eddie, así que pongan atención a la cápsula de hoy de nuestro hermano Eddie Osorio. Adelante, hermano Eddie. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Corría el año 1948. La tuberculosis avanzaba mientras un escritor de nombre George Orwell escribe un nuevo libro. Sabe que este será su último libro, que de hecho fue publicado unos meses después de su muerte. En esas páginas, Orwell escribirá lo que le ha tocado vivir: el colonialismo inglés en la India y Birmania, los medios de comunicación convirtiendo la mentira en verdad,
y a los amigos en enemigos durante la Guerra Civil Española, las demencias del nazismo, del fascismo y del estalinismo. En esas páginas, él plasmará toda la barbarie, todo lo que estuvo sufriendo en esos años. Terminada la guerra, la paz no llegó. Orwell advirtió los gérmenes del totalitarismo presentes en todas las sociedades del mundo. Intuyó que el planeta se dividiría en bloques antagónicos y que siempre iban a estar en pugna. Y es precisamente eso lo que Orwell trata de plantearnos y contarnos en su libro, muy famoso por cierto, que lleva el título de 1984. Fue publicado en 1950 en Londres, 7 meses antes, fue antes de su muerte, y constituía más una advertencia que una profecía. Podríamos decir, algunos han dicho que Orwell fue un profeta y que profetizó muchas cosas que ahora nosotros estamos viviendo. Pero ciertamente creo que Orwell también nos estaba advirtiendo, ¿no?, ciertas cosas que hoy nosotros estamos viviendo. En julio del año 1984, pues se publica al final esta novela, y se han hecho muchísimos análisis a partir de este libro. Y podríamos decir que esta obra del inglés George Orwell es una obra de ficción en la cual él, Orwell, se imagina cómo será el futuro. ¿Cómo será el futuro al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Y ciertamente él le puso 1984 porque él pensaba, bueno, al menos él pensaba que este tiempo iba a tardar en llegar, pero algunos argumentan de que el tiempo avanzó súper rápido y que ese año, 1984, llegó mucho antes de lo que muchos de nosotros esperábamos. Y quiero compartir 3 elementos característicos de este libro que parecen interesantes para el análisis de nosotros. Primero, una cosa que Orwell da a conocer con insistencia es lo referente a la manipulación de la historia. Hay un personaje en el libro llamado Winston Smith. Trabajaba en el, escuche usted, Ministerio de la Verdad. Recordemos que el libro en parte es ficción, ¿no? ¿Ya? Y una cosa que tenía que hacer cada día Winston Smith era revisar la historia, leer los periódicos y libros para acomodarlos a lo que el partido decía. Sí, porque había un partido que era el que gobernaba, existía un partido que dominaba la sociedad, y había que demostrar que la ideología de esos periódicos, de esos medios de comunicación, de esos libros que se estaban publicando, iba de acuerdo a lo que decía el partido o a la ideología del partido. Una situación así asusta, ¿ya? Pero en América Latina hemos visto estos ejemplos con mucha frecuencia, ¿ya? En América Latina hemos visto cómo muchas veces la ideología de los medios de comunicación, la ideología de los medios escritos, aún la ideología de universidades y de casas editoriales, terminan por ajustarse a la ideología de un partido político. Y es triste realmente, pero es muchas veces lo que pasa en nuestra querida y amada Latinoamérica. Segunda cosa que quiero señalar del libro de Orwell. Otra cosa que él nos advertía es que iba a existir un lenguaje demasiado ambiguo, en lo cual el negro posiblemente no sea tan negro como nos lo pintan, y en lo cual lo blanco no signifique tal vez tan blanco como lo están pintando. Tal vez la paz no sea la paz que nos mencionan. Tal vez la guerra no sea la guerra que simplemente está sucediendo, sino es una narrativa que muchas veces nos la están vendiendo. Y en nuestros días asistimos a una situación parecida en la cual las palabras, por ejemplo, palabras como verdad, palabras como libertad, palabras como igualdad, democracia, se manipulan. Abusan del significado de estas palabras y muchas veces terminan por alejarse totalmente de lo que en su sentido original estas palabras significaban. Y lamentablemente es lo que estamos viviendo, como decíamos, en Latinoamérica y también en Guatemala. Tercero,
Una expresión famosa del libro 1984 de Orwell es la siguiente: el hermano mayor te está vigilando. El hermano mayor te está vigilando. ¿A qué hacía referencia Orwell con esto? A que el mundo del futuro, según él, se iba a convertir en una pesadilla porque la privacidad iba a dejar de existir. En ese sentido, puedo decir con toda seguridad que Orwell le apuntó correctamente a advertir a la humanidad sobre la vida privada, la vida individual, vida que muchas veces ya no es posible. Hay un sistema de espionaje a través de la electrónica, de manera que las acciones de una persona en ese entonces, en el imaginario de Orwell, estaban controladas por el Estado a través de una red de investigación. Hoy, por ejemplo, si bien es cierto, quizás eso no es evidente, pero no está de más decir que vivimos en medio de políticas de censura. Ya casi no podemos hablar la verdad objetiva. Ya nosotros tenemos muchas veces que cuidar de decir ciertas palabras. Aquí mismo en Diálogo de Fe y Salvación hemos visto que hay ciertas palabras, cierto lenguaje, que si lo mencionamos y que si lo decimos y que para nosotros es verdad bíblica, pero si decimos esas palabras, nos censuran, nos bajan el programa, nos bloquean y es posible que hasta nos cierren un canal en las plataformas electrónicas donde nosotros publicamos el programa. Y lamentablemente eso que estamos viviendo hoy es el día a día, ¿sí? Es el día a día, esto que acabamos de mencionar: censura, hay manipulación en el ambiente también, se manipula la historia de acuerdo a la ideología de ciertos actores políticos y es triste. Pero saben, Orwell nos lo advirtió y creo que más certero que Orwell es la Biblia, ¿ya? La palabra siempre nos llama a estar alertas y hacer luz y hacer sal en medio de la oscuridad. Y es cierto que creo que en este tiempo, en el 2024, nosotros vivimos, podríamos decir, un tiempo bastante apocalíptico, ¿no? Bastante oscuro, en donde las tinieblas cada vez son más densas. Pero sabe, mientras más densas sean las tinieblas, más la luz debe de reflejarse. Y ese es el llamado que nosotros tenemos como discípulos de Cristo: seamos sal, seamos luz en este mundo de densas tinieblas. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar hablando sobre liderazgo bíblico después de la cápsula de nuestro hermano Eddie. 1984, pastor, no se equivoca. Bueno, no es que no se equivoque, pero no es de juzgar demasiado a la gente que a George Orwell lo llamó profeta. O sea, sí, es increíble la capacidad de análisis. En un sentido cultural y social, claro, le apuntó casi correctamente. O sea, hoy en día, por ejemplo, hay muchos, he visto algunos memes por ahí, va usted, que Orwell, por ejemplo, sale como admirado de cómo le pegó específicamente, ¿verdad usted? O que todavía incluso está peor que como él apuntó. Llama la atención que uno de los puntos que usted mencionaba del control, salía hace poquito una imagen ahí, ¿verdad? Donde decía calle 1984 y ahí una cámara. O sea, ¿cómo, verdad? Usted hoy en día se está dando todo eso. Y hay un tema específico, el que usted decía, el efecto panóptico. Ajá. Con relación al control, Eddie. Estamos siendo controlados. Sí. Estamos siendo controlados. Aquí dejemos de cositas, pero lo vemos a través de la tecnología. Según mucha gente está teniendo la práctica ahora, pastor, de tapar el micrófono de su teléfono en las noches. Sí.
Fíjese, y es increíble. Cuando usted mencionaba eso en una reunión de la iglesia hace poco, yo recuerdo que en su momento yo descubrí eso, ¿no? Bueno, yo lo leí en una noticia y me pareció interesante. Dije yo, ¿será cierto? Y la cosa es que entré a las configuraciones de la aplicación de WhatsApp y la verdad es que sí es cierto. El teléfono le marca a usted en qué momentos del día su micrófono estuvo abierto. Y es comprobable, aún en mi teléfono personal, que el micrófono de mi WhatsApp está abierto, aunque yo no lo esté usando en ciertos momentos, ¿verdad usted? Ya, o sea, y por eso es que, como usted decía, ¿verdad? Usted a veces habla sobre algo, sobre que quiere comprar algo, por ejemplo, y al rato le aparece en Facebook lo que usted quiere comprar, o en Google, o en otra publicación, ¿verdad? Usted, la vez pasada yo también vi un documental en donde, por ejemplo, habla uno de los negocios más lucrativos hoy en día a nivel mundial es el Big Data, ¿no? Son los datos de las personas, ¿ya? Los datos de las personas valen dinero. O sea, hoy en día, y es uno de los productos más caros hoy en día, ¿ya? Y fíjese que estuve viendo yo de que una de las empresas que más manipula y más de estos datos maneja es Amazon, ¿verdad usted? Y haciendo una alusión a esto, ¿verdad? Hay un documental en donde se llega a una conclusión de que Amazon es como que cuando usted anda comprando en Amazon, en la página web, Amazon literalmente es como que anduviera una persona detrás de usted viendo a ver qué compra, dónde da clic, cuándo se detiene, cuánto tiempo se detiene en tal producto. Y es por eso dice que Amazon puede llegar escuche usted, puede llegar a determinar cuando una mujer está embarazada antes de que ella lo sepa. O sea, los datos. Por sus hábitos de compra, por las cosas que está viendo. O sea, Amazon puede saber antes incluso que ella sepa que está embarazada. Amazon lo sabe. ¿Ya? Y uno dice, ¿es en serio? Bueno, pues es el mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso, digamos, es el uso ¿qué? Sano y marquetero de los datos. Pero imagínese el uso que le pueden dar a todos esos datos. Terrible, Eddie. Y yo creo que la libertad se está perdiendo. Y es clave, por ejemplo, porque esos son negocios millonarios, Eddie. Porque, por ejemplo, con esos datos alguien puede montar una empresa en algún lugar. Exacto, sí. Sabiendo los gustos del pueblo chiquimulteco, por ejemplo. Exacto. Todo. Sí, horarios, todo. O sea, casi que lo que usted está pensando. Usted. Claro. Pero bien. Bueno. Continuamos entonces con la temática que hoy nos aborda después de pequeños comentarios, Eddie, pero saludemos a nuestra gente que está a través de, en primer lugar, el canal Así es. Amigos TV. Gracias por estar con nosotros, mis queridos hermanos. Hay varios que nos ven a través del canal 45 de Telecom. Así es. Y asimismo por los diferentes canales de las diferentes empresas de cable, Así allá es. por la Transversal del Norte, en Petén, frontera con Belice, sí, en Hualán. Exacto, San Diego también. Saludo especial a todos. Esquipulas, Chiquimula, las aldeas, Shusho arriba. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Así también es. acá a través del Facebook, Pastor, nuestro buen amigo Juan Carlos Seferinos, un amigo nuestro, Pastor, de trabajo. Gracias, Carlitos, por estar ahí. Mano Juan Alonso también, que no falla. Mano Juan Alonso, le vamos a dar un premio, Pastor, a fin de año. Se merece su pana. Una panita. Se merece su panita, hermano Juan. Hermana Jenny Najarro también nos saluda. Bendiciones, hermanos. Listos acá junto a mi esposo para escuchar tan edificante programa. Gracias, hermana. También nuestra hermana Rebeca Orellana ahí pendiente. Así es. Nuestro hermano Fili Bustamante también, Pastor. Así es. Saludos, hermano Fili, hasta Dallas, Texas. Sí, también nuestro buen amigo el Chato Roldán también. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Y nuestro hermano Boris Díaz desde el Palmar, Chiquimula, Pastor. Así es, un saludo, hermano Boris. Dice, ante Dios todos somos siervos con distintos dones para ayudarnos mutuamente. De eso vamos a hablar ahorita. Exacto. Así es. También nuestra hermana Alba Valdés de Girón, a él por Lindavista, Iglesia Amigo Lindavista. Un saludo, también, muchas saludos. Gracias. También, Pastor, Edna Ramírez de Vargas desde Jampú. Así es. Un saludo, hermana Edna. Gracias por estar pendiente del programa. Y nuestro hermano Edilson también, residencial Las Perlas, ¿no?
Así es. Gracias por estar con nosotros, también en las diferentes radios, pastor. Así es, Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos, y por supuesto quienes también nos escuchan a través ya cuando el programa queda grabado ahí en Spotify. En Spotify también, muchas gracias. En Saludos YouTube. los spotiferos. Así es. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Siempre les animamos a que nos puedan ayudar ustedes a compartir el programa para que pueda llegar a más personas, ¿verdad? Pero bien, retomamos la temática, hermano Carlitos, después de este paréntesis. Pablo, estamos hablando un poco del liderazgo de Pablo y Bernabé. Y vamos a pasar a un pequeño espacio en donde vamos a hacer énfasis, hermano Carlitos, sobre el modelo de liderazgo de Pablo. Pablo en todo tiempo buscaba trabajar en equipo, discipulando a otros para continuar el ministerio. Exacto, casi siempre. Es muy raro que se mencione a Pablo Solo. Sí. Nunca vimos a Pablo como un llanero Incluso solitario. hasta en la cárcel a veces. Junto. Hasta la cárcel se llevó. Había gente ahí con él, ¿verdad usted? Ya, escribiendo las cartas Buen y punto todo ese, ese. mire. ¿Sí? Así que si alguien se considera un buen amigo, lo va a acompañar usted a la cárcel, ¿no? Imagínese. O sea, pero hasta ese punto, ¿verdad? Claro, usted? imagínese. Ya. Para esto es también, mire, se evidencia en las referencias que Pablo hace, por ejemplo, a Tito. Él a Tito lo llama en 2 Corintios 8:23 como su compañero y colaborador. Y Tito era un patojo Sí. delante de Pablo, ¿verdad? Usted, Timoteo también, ¿verdad? Y ambos en su momento son llamados colaboradores, A ser parte del equipo. compañeros de ministerio, compañeros de milicia, ¿verdad usted? O sea, ¿qué vemos ahí? Que Pablo tiene una mentalidad de liderazgo multiplicador. Exacto. Pablo anhela que otros también lideren, ¿verdad usted? Por ejemplo, a Epafrodito le llama su hermano y compañero de milicia en Filipenses 2:25. Y al grupo de personas mencionadas en Filipenses 4:3 como compañeros fieles, dice, colaboradores míos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Imagínense. A toda la familia, a todos los líderes que se reunían en la casa, en la casa esta, ¿no? Exacto. O sea, compañeros de milicia. Exacto. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí entonces? Que Pablo ve el liderazgo como un trabajo de equipo. Y mire, Eddie, yo creo que la iglesia hoy en día necesita entender esto. Ujú. Necesitamos entender esto, familia. Un avivamiento de una iglesia se va a dar en base a el macro de la iglesia. Así es. No con el avivamiento de una persona. Sí. ¿Sí? O sea, el impacto de una iglesia, el crecimiento de una iglesia se va a dar cuando la mayoría, Eddie, decida formar parte de este equipo, ¿no? Usted, Del grueso, ¿no? Del liderazgo. reino, exactamente. Del grueso del Entonces liderazgo. es así como vamos a poder formar más discípulos. Claro. Pero llaneros solitarios por ahí, No se puede. No va a cuajar, ¿verdad usted? Exacto. No hay evidencia, mire, que Pablo se considera el super líder. No. Superior a ellos. No. En ningún momento Pablo se ubica superior a Tito, a Timoteo, a Epafrodito, Es más, a los que estaban ahí. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo Ajá. para salvar a los pecadores. Yo soy el primer lugar de... Exacto, O sea, Pablo dijo, si de algo he de jactarme es que no sirvo. exacto. No sirvo, soy Imagínense. pecador. Imagínense. No me imagino yo oír a un super apóstol hoy en día diciendo eso. Imagínense. Pierde autoridad, pierde unción. Es la mentalidad que hoy existe, ¿verdad? Exacto. Usted? Entonces, de esto podemos notar, mire, que de ninguna manera Pablo era el apóstol solitario o el llanero solitario, como usted acaba de mencionar, que todo lo hacía él y que él se consideraba como el gran líder, ¿verdad usted? Sí. No, en la iglesia primitiva. Pablo siempre trabajaba con otros. Ahora, yo quiero que tal vez reflexionemos un ratito sobre esto, pastor. Trabajar con otros también requiere... Eddie, es que mire, pues yo veo imposible Ajá. que podamos tener impacto como iglesia haciendo, por ejemplo, el trabajo. Contextualicemos si usted quiere. Los pastores. Ujú. Es que no funciona. Exacto. No va a ser así. Es necesario, por ejemplo, el trabajar los distintos grupos, las distintas edades, pastor, las distintas necesidades, las especialidades. O sea, en la iglesia hay un sinfín de retos y desafíos que podemos trabajar. Es casi impensable Y eso que... eso no lo puede hacer el cura.
solo. Y es casi impensable que una persona lo pueda hacer todo. Yo no dudo que el Señor haya puesto más de un don. El Espíritu Santo haya repartido quizás más de un don en un pastor o en un líder, ¿verdad? Usted, en varios. Claro. Pero tampoco los puede tener todos. No, sino no, ¿qué sentido tendría ser parte del cuerpo de Cristo? No. ¿Qué sentido tendría ser parte de la comunidad de fe? Si una sola persona ejerce todos los dones. No, de por gusto el Señor utiliza la imagen, la ilustración, ¿verdad, pastor? Del cuerpo. Exacto. O sea, el cuerpo. Entonces todos. Entonces aquí juega un papel importante cada miembro, cada discípulo de Jesús que decide seguir a Jesús, juega un papel importante en el desarrollo de la iglesia. Así es. Este papel lo jugamos todos. No solamente una persona en específico, sino todos. Así es. Esto es clave, Eddie. Así es importante eso, hermano Carlitos, pensar sobre esto, ¿no? Y meditar sobre ese modelo de liderazgo que Pablo desarrollaba y que lo vemos presente en sus cartas. Uno de los ejemplos que a mí me llama la atención y que también vale la pena, creo, comentarlo, es Hechos 15, ¿no? Cuando Pedro y Pablo dan informes a los apóstoles. Buen punto. Y a los ancianos, ¿verdad? Pero me llama la atención que quien cierra la reunión, mire pues, quien cierra la reunión y quien da las conclusiones generales no es ni Pablo, Ni Pedro, no es el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, el amado. no es Jacobo. ¿Me entiende? O sea, es Jacobo quien cierra y da las conclusiones. ¿Ya? Y usted puede leer Hechos capítulo 15, ahí está. Y aquí hay un contexto clave. Ajá. El concilio de Jerusalén. Ajá, exacto. Jacobo era un tipo pasivo. Exacto. No de por gusto le llamaban, ¿verdad? Usted a alguien que oraba mucho. Uh-huh. Entonces puedo imaginarme que el tipo era el mediador. Puede ser. Acuérdese que hubo Sí, agarre. hubo un tirón ahí entre Pablo y no Pedro, pequeño, ¿no? Exacto. No pequeño. O sea, ahí hubo ¿qué? Nervios encendidos, viejo, entre estas personas. Así es. Pero este tipo llama la atención de cómo, mire, él intervino por ejemplo, tuvo esa participación específica conforme a sus dones. Exacto. O sea, nos dicen mucho eso, Eddie. Correcto. De qué importante es que existan diferentes personas con diferentes dones. En el ejercicio de liderazgo. Exactamente. Entonces, una vez más, hermano Carlitos, en Hechos 15 y en estos ejemplos que estamos viendo, no vemos nosotros ni siquiera un pequeño indicio de jerarquía. Uh-huh. Vemos nosotros un liderazgo horizontal. Vemos nosotros pluralidad de ancianos, pluralidad de liderazgo, ¿verdad usted? Al contrario, mire, podemos decir, o sea, al contrario de ver una jerarquía, vemos, por ejemplo, que Pedro, en una clara advertencia contra este tipo de liderazgo piramidal, ¿ya? Uh-huh. ¿Ya? Pedro, en su primera carta, Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ya, o sea, Pedro no se identifica como el jefe. Exacto. Miren, yo soy el apóstol que anduve con Cristo, así que quietecitos todos. Sí, ustedes están bajo mi cobertura. Ajá, o sea, no vemos. Lo que ustedes van a hacer, les voy a decir yo. Exacto, o sea, ¿por qué él podría haber dicho, miren, la autoridad la tengo yo porque el Señor nos la pasó a nosotros. Exacto. Y era hasta cierto punto creíble, pero vemos a Pedro siguiendo en parte el ejemplo de Jesús. Ya no estableciendo un liderazgo piramidal o de jerarquía, sino estableciendo un liderazgo de cuidado, de comunidad. Y testigo de los padecimientos de Cristo, dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es interesante, fíjese la frase griega ahí traducida, Eddie, que tiene que ver con teniendo señorío. Uh-huh. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con que usted sea superior o tenga poder o dominio sobre otra persona. Uh-huh. Pedro repele eso. Exacto. Repele que la autoridad de Jesús sea, o sea, de la autoridad del Espíritu Santo en usted, ajá, sea para enseñorearse de otra persona. O para estar encima. O mandarla, traerla, venir, andar. No, es que no funciona así. No, ese es el modelo bíblico. Eso no es del Espíritu Santo, Eddie. Así es.
Y hoy en día existen unas cositas en algunos contextos cristianos, Eddie, que es terrible. Así es. Es terrible. Y qué ejemplo el que nos da Pedro de verdad en este pasaje de su carta, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, dice, ya, sino Exacto. siendo ejemplos de la grey. Aquí uno de los argumentos más sobresalientes del texto también es que el liderazgo se basa en el ejemplo de servicio. Claro. ¿Ya? En el apacentar. Ajá, exacto. En el tener, mire, el estar al servicio, mire, pastor, de crear el contexto específico conforme a nuestros dones. Así para es. que los demás crezcan. Exacto. Para que todos crezcamos. Y pues ese es el modelo que nosotros vemos en los apóstoles. Hay ciertos quizás pasajes bíblicos en donde el tono quizás sube un poquito, pero se debe, por ejemplo, a temas de apostasía o temas de violentar los principios del evangelio, ¿no? Ahí sí... Que no es poca cosa. Ahí sí Pablo es como gato panza arriba. No. Pablo saca el soldado dentro de él. Exacto, o sea, Pablo es enérgico y es fuerte, ¿verdad? Pero son temas específicos, ¿va? Sí. Y así puntuales, ¿verdad? Usted, en donde ellos hablan quizás con un poquito de un tono más alto, pero tiene que ver con eso. No en el liderazgo como tal, sino con el trato de ciertos temas. De ciertas desviaciones, ideas contrarias al evangelio. El problema es que para Pablo trastornar el reino era algo que le importaba, ¿no? Usted, Imagínese el tono con el que escribió la carta a los Gálatas. pobres Gálatas, ¿no? Sí, pero bueno, se le escribiera eso a la gente, pastor, por Dios santo. Muchos se van de la iglesia, por cierto. Claro. No sé si vamos a tener todavía resistencia, pastor. Sí. Tenemos todavía unos minutos. Tenemos... dejémosla pendiente por el tiempo, pastor. Bueno, Ajá. Entonces, conversemos unos minutos más sobre por cierto, esto. Solo, si usted quiere, solo hacemos una mención así específica. Uh-huh. Es importante recordar que estamos en un mes clave y qué bueno, perdón por el paréntesis, Ajá. hermanos, pero qué bueno es ver iglesias, Eddie, haciendo énfasis en la familia. Sí, pues. Durante este mes. No debería ser solo durante este mes. Sino todos los meses, todo el tiempo. Creo dar esa batalla de ideas y preparar a nuestra gente ante la avalancha progre y de ideas horribles hoy en día. Creo que es importante que la iglesia también se manifieste. Correcto. Y se pronuncie. Uh-huh. Pero bien. Esto es clave, Eddie. Esto es clave. Venimos viendo sobre la parte del liderazgo, ese énfasis de cómo no existe ese poder, ¿no? Ese dominio sobre las personas. Ahora todavía estoy más. Convencido. Ya lo estaba, pero ahora todavía estoy más, que el modelo del Nuevo Testamento, el modelo bíblico de liderazgo, no es un modelo jerárquico. Ya no es un modelo jerárquico. Si nosotros crecimos en la fe, si nosotros crecimos en medio de la iglesia, en medio de un liderazgo así, jerárquico, piramidal, de poder, de dominio, y quizás para nosotros ese fue el modelo más conocido, tenemos que ir a una relectura del Nuevo Testamento. ¿No? Ya una relectura de la Biblia y ver que el modelo planteado por Jesús, planteado por los apóstoles y planteado en general por la iglesia primitiva es un modelo de lavar pies, hermanos. Claro. Es un modelo en donde todos están ubicados según sus dones. ¿Ya? Con el objetivo de ayudar a los demás. Correcto. Para los dones en sí tienen que eso vamos a hablar en el otro programa, ¿no? Uh-huh. Los dones en el liderazgo. Pero en sí, para adelantarlo un poquito, ¿verdad? Los dones tienen un propósito y es la edificación del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y todos los dones tienen su importancia dentro del cuerpo, ¿no? Dentro de la iglesia. Y aquí es donde vale la pena también mencionar que el liderazgo también es un don. Claro. Usted lidera porque el Señor se lo permite y porque el Espíritu Santo decidió. Le da esa capacidad. Exacto, decidió que usted pueda tener ese don de liderazgo. Muchas veces nosotros podríamos pensar, hermano Carlitos, que las habilidades de liderazgo tienen que ver con cosas también seculares, pero el liderazgo en la iglesia
Es muy propio, no es como liderar, no es como gerenciar una empresa. No. Ya no es como Aquí, gerenciar una organización. El problema es que aquí no solamente está en juego el funcionamiento institucional de la iglesia. Administrativo. Exacto, sino aquí está en juego la edificación de la gente. Exacto. El crecimiento de la gente. Expansión del reino. Porque en algún momento se recuerde de usted que podemos caer, por ejemplo, los pastores, en vez de ser pastores, caer a ser gerentes de iglesia. Exacto. Gerentes religiosos. Ahí es donde entra... Que todo funcione, o sea. Exacto. Administrativa o institucionalmente. Exacto, que funcione, sí, que camine. ahí es donde entra, y yo una vez más cito a John Piper, ¿no? Hermanos, no somos profesionales. Claro. Sí, hermanos, no somos gerentes, somos pastores, y Dios nos ha llamado a ejercer un liderazgo de lavar pies. Ese es un eslogan ahora. Uy. Un liderazgo. Ese principio, pastor. Un liderazgo de lavar pies. Es vuela cabezas. Sí, un liderazgo que no busca jerarquías, que no busca adueñarse de un puesto. Y hoy creo yo que estamos al revés. Que en vez de lavar pies, muchos ministerios... Queremos que nos los laven. Exacto. Y no solamente que se los laven, sino tener señorío sobre esos que lavan. Tristemente. Entonces rangos, ¿no? Rangos espirituales. Necesitamos recuperar el modelo bíblico. Sí, definitivamente. Va a costar. Sí. No es fácil quitar un modelo, y como ya lo mencionamos al principio, el problema es que hasta la gente aún se siente cómoda con eso. Exacto. O sea, la gente quiere que usted la mande. A la gente le gusta ser dominada en parte. Exacto. Entonces, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Pero necesitamos recuperar ese modelo libre. Así es. Ese modelo libre, pastor, en donde libremente decidimos lavar los pies de las personas. Así es. No porque me lo impongan, ni por ganancia, Amén. ni porque yo quiera ser visto como un lavador de pies tampoco. Exacto, sino que porque el carácter de Cristo en nosotros, el cual está luchando también con nosotros, ¿verdad? Usted, para poder conformarnos a su imagen, eso es fuerte. Sí, no hay que perder de vista también que lavar pies es una vocación. No es... O sea, no es algo que usted lo va a hacer obligado. No es algo que usted lo va a hacer para que lo miren, como usted estaba diciendo. No, es algo que usted anhela hacer. Exacto. Servir a sus hermanos. Y repetimos nuevamente que estamos utilizando la ilustración del lavamiento. Ajá. Obviamente no estamos diciendo que es literal, pero estamos hablando de servicio. Exacto. De humildad. Así es. De disposición de ayudar Amén. a otra persona a crecer. Así es. Y es una muy buena pregunta con la que queremos terminar, Eddie, porque tenemos ya 2 minutos. ¿Qué tanto usted, querido hermano, como discípulo de Jesús, está lavando pies? Ese es un punto bien importante. Está sirviendo a otros. ¿Usted está sirviendo para edificación de otro? ¿Está haciendo algo específico en su iglesia para edificación de otro? ¿O para satisfacción propia? ¿Está sirviendo de tropiezo por otro? Podría ser también. Decía aquel meme, ¿va? Me dijiste que servías en la iglesia. Pero de piedra de tropiezo. Sí, pero de piedra de tropiezo. Es muy importante. Palabras finales a nuestros hermanos, Eddie. Bueno, solo les queremos animar, hermanos, a que ustedes puedan servir. Claro. Sirvan a la iglesia. Si usted todavía no está sirviendo en la iglesia, le voy a decir yo unas palabras proféticas. Bueno. No, le quiero decir en el amor del Señor que hay una oración que yo creo que el Señor siempre la contesta. Uh-huh. Y esa oración es la oración de Pablo. ¿Ya? Es, Señor, primero le pregunta a Pablo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Ya, luego que el Señor se identifica con él, Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Uy. Creo yo que esa es una oración, por experiencia personal lo digo y tengo varios testimonios también, de que si usted le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le va a decir. Él le va a decir, hermano, déjame decirlo. Así que si usted todavía no está sirviendo en su iglesia local, por favor pregúntele al Señor, Señor, así literal, con toda sinceridad, ¿qué quieres que yo haga? Y prepárese para la respuesta. Buenísimo, pastor. Y un punto bien importante, hermanos, hay una práctica algo feíta que tenemos, fíjense, en la iglesia, que siempre decimos esto: ay, es que voy a esperar que alguien me diga, sí, que alguien me hable, que me nombren, por ejemplo. Exacto. Y dígale al pastor, líder, lo que sea, mira, hermano, ¿en qué puedo servir? Exacto.
O sea, no espere que lo anden buscando ni que lo llamen. es. Usted preséntese. Ofrézcase. Claro. Sí Lo que es. pasa es que estamos como aquel dicho, ¿cómo es? Buscando trabajo, deseando no Deseando encontrar. no hallar. Algo así se ha dicho, de verdad. Bueno. Entonces, gracias por haber estado con nosotros, mis hermanos. Esto fue un diálogo más. Así es. Hemos llegado al final. Si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Por ahí vamos a ponerle 0 otra vez, hermano Moy Ramos Alguero, pastor. Desde que el Madrid ganó la Champions, aparece de último. Yo no sé qué será. Así que, hermano Moy, está viendo muy tarde el programa. Así que... Un saludo, hermano especial. Moy. Y gracias por haber estado con nosotros, mis hermanos. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Siempre recordándoles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.